quiero ser escuchado. Es una expresión que sintetiza el sentir de los niños, las niñas, los y las adolescentes transgéneros en el documental Niños Rosados y Niñas Azules. Adjetivización que, si bien pretende ser ejemplificativo, a mi juicio, contiene un cierto dejo de estigmatización que ulteriormente podremos tocarlo. Este documental, y como asigna al mismo como Niños Rosados y Niñas Azules, retrata y es llevado o lo producen diversas fundaciones, Balmaceda, Transitar, Bustakis, y lo que nos demuestra es el drama que vive este sector de la población, no nada más nacional, sino mundial. Esta población de transgéneros, niños, niñas, porque los centraré únicamente a este sector, es doblemente vulnerable. Es vulnerable por dos circunstancias. Primero, tienen ellos que transitar un camino que no les es sencillo. No les es sencillo porque la sociedad no entiende y no les da respuesta. Por un lado, decía que son vulnerables porque al ser niños, niñas o adolescentes, por su edad, no tienen la capacidad para poder hacer frente a los problemas que plantea la vida y que son necesarios para las necesidades básicas. Y esto los lleva a una desventaja frente al resto de la comunidad, dado que no pueden ejercer sus derechos, no pueden hacer uso de sus libertades, porque se encuentran aún en una autonomía progresiva. Pero tratándose de niños y niñas y adolescentes transgénero, doblemente advertimos que son vulnerables. Y son vulnerables y se acrecenta esta situación de riesgo porque en general la sociedad los invisibiliza, los rechaza. En el documental escuchamos las voces de Kevin, de Matías, de Selena, de Daniel, de Ignacia. Y hay un discurso común. ¿Cómo hacer entender inicialmente a sí mismos, entender su cuerpo? Y ulteriormente, cómo enfrentar su situación de transgéneros frente a la familia, a la comunidad, a la escuela, a la iglesia, al Estado. Estos niños, Matías, Selena, Daniel, Ignacia, lo que están pidiendo es que se les reconozca su identidad, que sean aceptados y sean queridos, que se les respete. Nosotros sabemos que históricamente el tema transgénero es un tema tabú. Sabemos que el tema transgénero trae una serie de implicaciones sociales, incluso han sido históricamente en el pasado criminalizados por su simple situación de ser transgéneros. La sociedad no entendemos porque históricamente tenemos una concepción respecto del género únicamente dualista, hombre y mujer, y la sociedad nos asigna a los hombres y a las mujeres determinadas responsabilidades. La sociedad se cierra y no entiende la sociedad en general que en el tema de los transgéneros tenemos que comprender qué cosa es la identidad. No es lo mismo las responsabilidades que nos asignan desde el punto de vista biológico, hormonal, de acuerdo genéticamente
a nuestros órganos sexuales, que no únicamente los órganos sexuales nos van a dar la categoría o la adjetivización de ser hombre o de ser mujer. La identidad de género va mucho más allá. Los principios de Yogyakarta, los principios de Yogyakarta tratan un poquito de explicar qué cosa es la identidad de género y lo define como una vivencia interna e individual del género tal y como lo sienten las personas en lo más profundo de su alma, si lo queremos llamar así. Por eso oímos decir, por ejemplo, a Ignacia: a partir de hoy soy Ignacia, o a Kevin, decirle a su padre: soy Kevin. Vivimos a nivel mundial una sociedad, ya decía yo, dualista, de una lógica binaria que construye discursos para disciplinar, para legitimar las acciones que en muchas ocasiones puede legitimar lo que es injusto. Esas voces de estos niños, de estas niñas, nos piden voltear a verlos, reconocer sus derechos. Nos dicen: reconoce mis derechos, dame un lugar dentro de tu sociedad. Hacen un llamado a no ser excluidos, a formar parte del grupo humano, y tal como lo hemos escuchado en este documental. En México es cierto que existe en algunos estados y concretamente en el Distrito Federal alguna iniciativa ya aprobada por las propias comisiones de procuración de justicia respecto de la identidad de género. Eso es cierto. Pero el que exista una norma donde se les reconozca, por ejemplo, la posibilidad de poder ser inscritos en el registro civil para tener una acta de nacimiento con el sexo y con el nombre que ellos deseen, eso sería ejemplificativamente, eso no basta. Eso es únicamente un aspecto formal para materializar y poder escuchar estas voces de estos niños lastimados y que decía al principio que viven un drama. Es necesario que el Estado, la sociedad en general, lleve a cabo programas informativos, educativos, que tiendan a incluir a este sector de una manera real, que participen en una comunidad, porque eso es la democracia, la participación real y efectiva de los miembros que la conforman. Todos aspiramos, a lo menos en las sociedades occidentales, a vivir una democracia plena. Es por ello que se tiene que materializar los derechos de este grupo de niños y niñas transgéneros. Todos ellos, nosotros, ellas, formamos parte de una sociedad. Esas voces que escuchamos de Kevin, de Selena, de Ignacia, entren en nuestro corazón y podamos escucharlos. Muchas gracias.